Muy bien. A ver, entonces vamos a comenzar a hablar de quién. Jacob Berzelius. ¿Qué ha hecho Jacob Berzelius? Jacob Berzelius, a grandes rasgos, lo que ha hecho es clasificar pues en electropositivos y electronegativos. El año 1813, ahí lo tenemos. Clasificó a los elementos químicos en electropositivos y electronegativos. Usted ya sabe, electropositivos, actualmente conocido como los cationes, y electronegativo, actualmente conocido como los aniones. Entonces, es así entonces, cómo lo clasifican los elementos químicos Berzelius. Hay otra cosa importante que ha hecho Berzelius, año 1818. Cambia la nomenclatura de Dalton. Y la nomenclatura de Dalton, como usted observa acá, era la nomenclatura en círculos. Esta nomenclatura en círculos lo cambia a la nomenclatura en letras. Hidrógeno ya no va a ser ese círculo con bolita. Ahora hidrógeno va a ser H. Nitrógeno ya no va a ser esa bolita trazado, ¿no? Ahora nitrógeno lo cambia a N. Carbono por C. Obviamente este cambio, usted sabe que no es así nada más. Ha creado toda una nomenclatura para la simbología, Jacobo Berzelius, ¿no? Por ejemplo, él ha dicho que normalmente básicamente están constituidos máximo dos letras. Primera letra mayúscula, segunda letra minúscula. Y estos nombres, algunos han de acuerdo a su origen, a su procedencia, a su descubridor, etcétera, etcétera. Diferentes criterios. Entonces, eso es lo que he hecho. También perfeccionó el peso atómico calculando hasta ese momento los elementos que existían. Hay otro, entonces, eso es lo que ha hecho William, entonces no Jacobo Berzelius, ¿no? Ahora nos vamos a William Proust. ¿Qué ha hecho William Proust en el año 1815? Obviamente publicó su obra Hipótesis de Proust. ¿De qué se trataba esta hipótesis de Proust? Se trata del generador de hidrógeno, ¿no? Entonces, para Proust, todos los elementos que existían en ese momento eran generados por hidrógeno. Por ejemplo, hidrógeno más otro hidrógeno, para Proust eso le salía, se generaba el litio. Hidrógeno más hidrógeno más hidrógeno más hidrógeno, ¿no? Eso le generaba, por ejemplo, el berilio. Así, más o menos, ¿no? Una idea. Por eso es que su hipótesis de Proust se trata generador de hidrógeno. O sea, él decía que el hidrógeno genera todos los elementos químicos. Pretende explicar que el hidrógeno, ¿ves? El hidrógeno era el único elemento fundamental, siendo múltiplos de estos, ¿ves? No pudo explicar los pesos atómicos en decimales. No, es por qué salía eso, no podía explicar. Bueno, vamos a otro, 1817 ya, que es Johann Dobereiner, 1817. ¿Qué hace Johann Dobereiner? Acá tenemos lo que ha hecho, crear las famosas triadas, pues, ¿no? En sus famosas triadas se cumplía que el peso atómico... Dime. Profesor Rustián, yo me tengo que retirar, yo tengo permiso. Muchas gracias. Y entonces acá se cumplía que el peso atómico del centro era el peso atómico de los dos extremos entre dos. Eso es lo que se cumplía en las triadas de Dobereiner. Ahí está un ejemplo, tenemos. Entonces, por ejemplo, la primera triada litio, sodio, potasio, entonces el peso atómico del sodio era la semisuma, o sea, la suma de 7 más 39 entre 2. Vamos con otro. Triadas de Dobereiner. Vamos a explicar al detalle de qué se trata esto. Vamos a ver. Ya hemos hecho más o menos una introducción, entonces acá vamos a ver. En el año de 1829, el químico alemán, es un alemán, recuérdate, Dobereiner es un alemán, Johann Dobereiner, observó la existencia de grupos de elementos químicos. Estos elementos químicos se caracterizan por tener propiedades, las dos propiedades, físicas y químicas semejantes. O en algunos casos,
mostraban una variación gradual de sus propiedades. O sea, a veces estaban cerquitas sus propiedades, a veces estaban lejitos un poco. Y sobre estas observaciones, viendo esto, él clasificó a los elementos químicos que existían en esa época en grupos de 3. Estaban agrupados de 3 en 3, que los llamó triadas. Algunas de las triadas son las siguientes. Entonces, ya está, vamos a ver. Otro aspecto importante de las triadas de Dobereine es que el peso atómico, que ya te he dicho, del elemento químico central de cada triada es aproximadamente igual a la semisuma de los pesos atómicos de los otros dos. Entonces, es aproximadamente igual. A veces tienes que aproximar. Ahí tenemos algunas triadas. Ya te hemos mostrado esta primera triada, ¿no? Donde se cumple que el peso atómico del sodio va a ser 7 más 39 entre 2, que saldría 23. Segunda triada. Ahí lo tenemos. Entonces, ahí se va a cumplir que el peso atómico del estroncio, ¿no? Peso atómico del estroncio va a ser 40 más 139 entre 2, que saldría 88,5, ¿ves? Aproximado que llegaba a ser. Casi cerca. No haciendo redondeo. Yo no estoy diciendo redondeando. ¿eh? Redondeando sería pues 88, 89, depende qué tipo de redondeo utilizas. Aproximando, ¿ves? Casi lejitos, pero ya, así era. En el año de 1850, mira, desde 1829, en el año 1850, dice que había logrado identificar Dobereiner cerca de 20 triadas. Ha tenido 20 triadas, 20 grupos. ¿Y por qué se descartó esta forma de agrupar? Se descartó esta forma de agrupar porque se descubrieron nuevos elementos cuyas propiedades no cumplían con esas triadas. Con los elementos que había hasta ese momento se cumplía, pero aparecieron nuevos elementos y ya no cumplieron. Entonces, por eso se descartó esta forma de agrupar. Muy bien, pasamos a otro. Es el ordenamiento helicoidal o tornillo telúrico de Chancortois, 1862. Entonces, él es francesa. Chancortois es francés. El geólogo francés propone una clasificación periódica. Cuando nos habla de periódica, quiere decir, puede ser en orden creciente o decreciente, periódica, sí, en orden. Entonces, de los elementos en forma de hélice, que lo llamó caracol telúrico. Un cilindro, era un cilindro, donde una hélice con un ángulo de 45 sobre la base en ella fue colocando elementos en función creciente de sus pesos atómicos. No olvidarse, función creciente de pesos atómicos, de tal manera que existía una línea vertical. Esa línea vertical se llamaba generatriz. Ahora vamos a ver el dibujo. Esa línea vertical se llamaba generatriz. Esto de acá, ¿ve? Se llama generatriz. Entonces, del cilindro que intercepta los elementos con propiedades semejantes. Esa generatriz interceptaba elementos, entonces, estos dos, mira, ve, tienen propiedades semejantes. Eso es el ordenamiento helicoidal del tornillo telúrico de Chancortois, llamado caracol telúrico. No te olvides, ¿qué es lo esencial acá? Que ordena en función creciente a sus pesos atómicos, donde la generatriz era una línea que ubicaba elementos con iguales propiedades semejantes, ¿no? Bueno, vamos a aclarar algo más de Chancortois. A ver, algo más aclaramos de Chancortois. Primero, en el año de 1800 construyó esa hélice de papel en la que los elementos conocidos estaban ordenados por sus pesos atómicos, y tú sabes que eso es igual a masa atómica en química. Cuando la hélice se enrollaba sobre el cilindro vertical, se encontraba correspondiente cada 16 unidades, de tal forma que elementos similares estaban prácticamente sobre encima de la generatriz, demostrando una clase de periodicidad. Muy bien, pues eso sería con respecto a Chancortois. No te olvides, caracol telúrico, la forma de clasificar. Ahora ingresamos a Nilans y
a Lothar Meyer, dos grandes que también han contribuido en la clasificación entonces de la tabla periódica. Vamos a ingresar entonces a Alexander Nylund, 1864, que ordenó los elementos químicos en octavas, es decir, en grupos de A8 según sus pesos atómicos. Pero de filas de 7 en 7, eso no te olvides. ¿eh? Ya, ahorita vamos a aclarar mejor esto, las octavas de Nylund. En el año de 1864 se demostró que al ordenar los elementos, también estaban ordenados en orden creciente a sus pesos atómicos, pero no considera al hidrógeno en ese año. Entonces, el octavo elemento, a partir de cualquier otro, tenía las mismas propiedades que el primero. Por eso es que se llama octava de Nylund. Una vez más, ¿eh? El octavo elemento, a partir de cualquier otro, tenía propiedades similares al primero. Por eso se llama octavas de Nylund. Similar a lo ocurrido con las escalas musicales que existían en el occidente en esa época, ¿no? Entonces, por eso es que formuló las leyes de las octavas en que se mostraba en orden de los elementos en familias, que eran grupos con propiedades muy parecidas entre sí. Y también había periodos, formado por 8 elementos cuyas propiedades iban variando progresivamente. Entonces, ya para aclararte, te mostramos su tabla de Nylund. Acá lo tenemos. Entonces, vamos a explicarte aquí esas propiedades que por qué se llama octavas de Nylund. Si tú consideras esto, el primer elemento, al berilio como el primer elemento, y ahora mira, dice, este sería el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y te das cuenta, este es el octavo. ¿Qué sucedía cada 8 elementos? Cada 8 elementos tenían las mismas propiedades. Si a esto yo lo considero el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, este sería el octavo. Pues cada 8 elementos tenían las mismas propiedades. Es de ahí su nombre de esta tabla, ley de las octavas. Pero por el hecho de ser ley de las octavas, estaban agrupados de 7 en 7. ¿Y esta tabla por qué no se utilizó? A ver, vamos a ver. Las octavas de Nylund solamente se cumple con cabalidad hasta acá, hasta el calcio. Hasta ahí nada más se cumple y a partir de ahí ya poco a poco presenta irregularidades. Entonces, por eso es que no se ha utilizado también, pero en algo habrá ayudado lo que he hecho, por eso es que se estudia. ¿Ves? Todo lo que he hecho, los anteriores, por ejemplo, Nylund, entonces el que viene ha tenido que estudiar a ellos, ha tenido que saber lo que sabían ellos para así ya más contribuir, ¿no? Ahora vamos a ver a Lothar Meyer. Siguiente. Meyer y Mendeleev a la vez, ¿no? Si tú te recuerdas, Lothar Meyer y Mendeleev a la vez publican sus modelos de la tabla periódica. Entonces, el químico es un alemán también, Meyer. El químico alemán Lothar Meyer publicó en el año de 1864 la tabla periódica incompleta. Una tabla periódica incompleta que después recién amplió en diciembre de 1869 hasta incluir 55 elementos de los 63 que existían, ordenándolos en grupos, haciendo un hincapié. Él se basaba básicamente, por eso está de negrito, y esto es lo que preguntan, haciendo un hincapié sus propiedades físicas. O sea, él más se dedicaba al clasificar, ha utilizado más en referencia a sus propiedades físicas. No te olvides, esas preguntitas hacen a veces. ¿Qué autor para clasificar la tabla periódica utiliza las propiedades físicas? Ahí está, Lothar Meyer. Y vas a darte cuenta ahorita cuando hablamos de Mendeleev, Mendeleev más se ha dedicado a las propiedades químicas, ¿ya? Ya está. ¿Qué más? Pone en manifiesto que se obtiene curvas periódicas al representar el peso atómico. Ahí está otro importante. También clasificó en función al peso atómico de diverso.
Punto de fusión, entonces mira, ve, entonces los pesos atómicos con diversas propiedades, tal como el volumen atómico, que es una propiedad, punto de fusión, punto de ebullición, volatilidad, maleabilidad, fragilidad, comportamiento eléctrico, ¿no? Electroquímico. Entonces, esos son propiedades físicas, ¿no? Meyer publicó su trabajo en el año de 1870 mediante gráficas, ¿no? Mediante gráficas ha hecho su trabajo. Y acá lo tenemos. Pues ahí está su tabla periódica que ha presentado mediante gráficas. Se dice que Meyer también dejó espacios vacíos para elementos que no se había descubierto. Acá lo tenemos, la tabla de Meyer. Tabla periódica de Julius Lothar Meyer. Ahí está. Pues también agrupado en, ¿no? En grupos y periodos. Ha dejado espacios para elementos desconocidos. Ya está. O sea que ha hecho casi parecido a Mendeleev. Pero ¿por qué? A ver, le dan la atribución de padre a Mendeleev. Y ahorita te lo aclaro, antes de llegar. Porque Mendeleev, aparte de dejar espacios, ha dicho qué propiedades tenían estos elementos. Eso es lo bonito. Ha dicho qué propiedades tienen. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí vamos a ver la tabla de Mendeleev. Tabla periódica de Mendeleev. Mendeleev, 1869. Ya, 1869. Igual a Meyer, ¿ve? Igual a Meyer, un año antes, él es un ruso. Recuérdate que Meyer es un alemán. Él es un ruso, el ruso Mendeleev, en el año de 1869. Y el otro también 1869, mismo año. Han publicado sus trabajos donde ordenan a los 63 elementos descubiertos secuencialmente. Bueno, de nuevo empezamos. Como hemos visto que igual que Meyer, en el mismo año publica, ¿no? Publicó en el año de 1964, ¿no? Igual, en el mismo año. Entonces, esta era su primera tabla, podría decirse que constaba de 63 elementos. En un momento dado, tal vez, te podrían preguntar, ya conocimientos mucho más avanzados, ¿ves? Entonces, esto era su primera tabla, ¿ves? Pues la primera tabla de Mendeleev, publicado en el año de 1869. Muy bien. Ya en el año de 1871, ya mejora pues esa tabla. En el año de 1871, Mendeleev presentó una nueva versión de la tabla en la que mejoró la localización de algunos elementos cuya posición ya no era satisfactoria, ¿no? A esta tabla que les vamos a presentar se le conoce la tabla periódica corta, ¿ya? Tabla periódica corta, que está dividida en 8 columnas o grupos, de tal manera que cada grupo indica la máxima valencia del elemento. También nos habló para formar óxidos, hidróxidos, también ha abarcado eso. Asimismo, su tabla estaba conformado por 12 filas. O sea, los periodos se llamaban filas. Por eso se llamó series o periodos. ¿En qué año? 1879. Ahí está su tabla periódica. ¿Ve? Ahí está la tabla. Esto es conocido la tabla periódica corta. Está formada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cuántos periodos? 12 periodos. Pues en ejercicios un poco avanzados preguntan esas cosillas, ¿no? Ventajas. ¿Qué ventajas tenía esta forma de agrupar de la tabla de Mendeleev? Ventajas, por eso, de la tabla periódica corta. Primero, la primera ventaja es que diseñó la primera tabla de divulgación en la comunidad científica que permitió tener una visión más general de la clasificación periódica de los elementos
en orden de grupos y series. O sea, el primero que nos dio más o menos una idea general, ¿no? Segunda ventaja, ¿cuál sería? Lo que les había dicho, que dejó espacios vacíos. Su tabla dejó espacios vacíos para elementos que todavía no se descubrían. Pero eso también ha hecho Meyer. Pero algo más él ha hecho. Prediciendo, vaticinando. ¿Y eso qué cosa quiere decir, profesor? Que pronostica, o sea, adivina. Y te dice, por ejemplo, acá estoy dejando un elemento y este elemento va a tener esta propiedad, esta propiedad, esta propiedad. Así lo dice. Antes que aparezca la capacidad de Mendeleev, ¿no? Pues así, prediciendo con exactitud apreciable a las propiedades físicas y químicas, se ha dado a esos elementos que ha vaticinado, ha descubierto, los ha puesto con nombre ECA. Entonces, si tú no sabías qué significa ECA, ECA significa primero o después. Después ha puesto el DVI, que significa segundo. Después, ¿qué ha hecho? Otra ventaja, que es corrigió algunos pesos atómicos de algunos elementos. A corregir algunos pesos de los elementos químicos. Ahí están los ECAs, ¿ves? Por ejemplo, el 44 no había, y él lo ha llamado ECA boro porque estaba debajo del boro. El 68, el elemento atómico estaba en el 68, no había con peso, entonces lo llamó ECA aluminio. Igualito, debajo del silicio estaba el ECA silicio, el ECA magnesio. Entonces, esto estaba en el segundo, o sea, había un espacio, otro espacio, por eso se llama DVI manganeso. Y si es ECA es porque va primero o después, ¿ves? ECA teluro. Y mira, fíjate, y las propiedades que ha dado de este ECA boro actualmente se les cambian. El ECA aluminio es el galio y así sucesivamente. Pues, otra ventaja, como te fije ahí, es que corrigió los pesos atómicos de algunos elementos. ¿Qué más? Los elementos de un mismo grupo también dijo que tienen propiedades químicas similares. Eso es otra ventaja de su tabla periódica. Elementos del mismo grupo tienen propiedades químicas similares, pero propiedades físicas diferentes. Bueno, aquí están las ECAs. ¿Cómo descubre? ¿Ve? Por ejemplo, al ECA aluminio nos da sus propiedades, ¿no? Pronostica esto en el año 1871, nos da su peso atómico, ¿ve? Y cuando descubren, qué cerquita, nos da su densidad de esto. Y cuando descubren, ahí está, su valencia, su fórmula, su forma para un hidruro, ¿ve? Exacto, no casi exacto. Era, en este caso, Mendeleev. Ahora, ¿cuáles eran las desventajas? Las desventajas son varias si comparamos con las características que se manifiestan con ciertos elementos. Así tenemos uno de ellos, el más importante que preguntan, el hidrógeno no tenía ubicación. El hidrógeno no tenía posición definida. Hasta ahora no tiene. Si te preguntan, a ver, la tabla periódica actual está perfecta, ¿no? Hay una desventaja de la tabla periódica actual. Que el hidrógeno hasta ahorita no tiene posición definida, no se encuentra, ¿no? Muy bien, entonces eso también tenía la tabla periódica de Mendeleev. Otra desventaja es que no se consideraban a los gases nobles en su primera tabla, obviamente. Ya en su primera tabla. Otra desventaja, que los metales y los no metales no se encontraban bien diferenciados. O sea, no había dónde está metal, dónde está no metal, no se encontraban diferenciados. Otra desventaja es que se le ponía una sola valencia a cada elemento. Actualmente se sabe que hay elementos que tienen varias valencias. Eso es otra desventaja. Otra desventaja es que ciertos elementos no cumplían con el orden creciente. O sea, no estaban en orden creciente al peso atómico. ¿Y qué ha hecho Mendeleev? Para que puedan cumplir, lo ha cambiado, ¿no? Entonces, así lo ha puesto Mendeleev para que esté en forma. Entonces, debió ser así. Ha cambiado, lo ha cambiado, ¿no? Lo ha cambiado de orden. Bueno, porque el yodo está en el 7A y él ha puesto el yodo en el 6A. Ya bueno, eso es otro. Entonces, la tabla de Mendeleev, chicos,
se basó principalmente en las propiedades químicas. Allá te dije, ¿ves? Esa es otra que preguntan, por eso es que yo te estoy aclarando. ¿Quién clasificó la tabla periódica basándose principalmente en las propiedades químicas? Mendeleev. Y propiedades físicas, Meyer. Ya está, muy bien. Tras el descubrimiento del escandio, galio y germanio, se demostraron con exactitud lo que había predicho. Ya te mostré eso también, ¿no? Otra cosa es que su tabla fue aceptada por la comunidad científica. Había varios científicos que han aceptado esta tabla. Muy bien, ahí tenemos la tabla periódica de Mendeleev, donde deja espacios. Este de acá se llamaría un ECA. Este es el segundo, esto ya no es ECA. El que está a continuación nomás ECA. Acá estaría el ECA vario, el ECA lantáceo, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, la tabla, mira, como dice acá, se completó años más tarde, en el año de 1905, cuando se descubrieron, pues, obviamente, los gases nobles, que lo ha colocado como el grupo cero, lo ha puesto Mendeleev, ¿no? Que habían sido descubiertos recientemente, ¿no? A pesar que Mendeleev no quería aceptar el descubrimiento, porque con este descubrimiento malograba su tabla, pues, obviamente. Muy bien. Ahora sí, entonces Mendeleev también se le considera como padre de la tabla periódica. Bueno, hasta ahí. Ahora viene la ley moderna de los elementos químicos. Usted sabe que en el año de 1913, el científico inglés Henry Moseley, luego de realizar trabajos con investigación, cuando ya se descubren los rayos X, ¿no? Generado con diversos metales, generalmente pesados, descubre la ley natural de los elementos, que dice lo siguiente. Muchas de las propiedades físicas y químicas de los elementos químicos están en función, ¿a qué? En función periódica de su número atómico. Es decir, varía en forma sistemática y periódica con la carga nuclear. ¿Qué quiere decir? Que está ordenado, pues, de acuerdo a su Z, su número atómico. O si tú revisas la tabla, primero está helio con número atómico 1, no, hidrógeno con número atómico 1, luego viene helio con 2, litio 3 y así de, en función a su número atómico actualmente. No te olvides eso. ¿Qué más ha hecho Henry Moseley? Henry Moseley introdujo el concepto de número atómico, estableciendo su significado. ¿Ya? Moseley no publica una tabla. Entonces no vayas a pensar que Moseley publica una tabla. Algunos piensan que Moseley tiene una tabla. No publica. Él solo da la ley periódica moderna de los elementos químicos, haciendo experimentaciones con rayos X. No te olvides. Acá está por eso. Determinó la ley periódica actual al graficar la raíz cuadrada de las frecuencias de los rayos X de los elementos versus el número atómico. Entonces, ha tenido que descubrir el número atómico para explicar esto, ¿no? Moseley fue capaz de establecer una correlación entre las frecuencias de los rayos X y los equivalentes de las cargas de los números correspondientes a las posiciones en que la tabla periódica de Mendeleev, ¿no? O sea, ha encontrado una relación entre la frecuencia y el número atómico que, pues ahí, ¿y cómo era la relación? Era directamente proporcional, hablando aritméticamente, ¿no? Y predijo con esto 3 nuevos elementos. El elemento con Z43, el elemento con 61 y 75, que después, años más tarde, fueron descubiertos. Entonces, aquí está lo que ha hecho para que tengas una idea. Ahí está la relación que ha encontrado, ¿no? Con la frecuencia y el número atómico, que eran directamente proporcionales, pero eso es con la raíz cuadrada todavía, ¿no? Ya, bueno, la matemática ha ingresado ahí y todo, ¿no? Entonces, pero, gracias a eso, descubre que los elementos estaban en orden creciente, ¿ves? A su número atómico. Hidrógeno 1, helio 2, litio 3, beridio 4, pero no presenta una tabla periódica. Ya está. Entonces, ¿quién es el que presenta la tabla periódica actual, conocido la tabla en forma larga? ¿Quién es? Claro que sí, ¿no? Werner. Werner.
Entonces, contiene 118 elementos químicos conocidos hasta la actualidad. La contribución se fundamenta a los trabajos realizados primero por Mendeleev, Moseley y luego Werner y Schobar, ¿no? En el año de 1905, el suizo Alfred Werner presentó la tabla periódica larga. Esta tabla periódica larga es la que actualmente lo utilizamos, con algunas adaptaciones, obviamente. Fue el primer sistema periódico con estructura larga que permite agrupar los elementos químicos en familias A y B, colocado los elementos dentro de una tabla periódica con sus respectivas configuraciones electrónicas. Entonces, eso es lo que hace Werner. Está su primera tabla, ¿ves? De Werner. Ya más adelante se hacen sus modificaciones, ¿no? Entonces, ¿quién será el que nos trae las tierras raras? Vamos a ver. Pues las tierras raras, 1945, a su tabla, ahí está su historia. El físico estadounidense Glenn Schobar, ¿no? Tras participar en el descubrimiento de 10 nuevos elementos, en el año de 1945 sacó 14 elementos de su estructura principal de la tabla, proponiendo su actual ubicación debajo de los lantánidos, siendo entonces conocido como actínidos, que estableció actínidos que alcanzó su primer, ¿no? Ahí tenemos, ¿ves? Entonces, ahí está. Ya descubriendo los 14 elementos, estos elementos ya habían sido descubiertos. Entonces, esto propone la ubicación, entonces, estadounidense, ¿no? Ya avanzando un poco, ya más avanzadito estas preguntas, casi difícil. Normalmente se pregunta, pero ya son conocimientos actuales, ¿no? La nueva disposición, ¿no? Permitió predecir las propiedades de muchos elementos químicos. Entonces, Schobar fue merecedor del Premio Nobel de la Química en el año de 1951 en honor a estos 106 elementos denominados por Schobar, ¿no? El 30 de diciembre, ya casi actual, del año 2015, la UPAC reconoce oficialmente al 113, 114, no, 113, 115, 117 y 18, completando así la séptima tabla. Antes del 2015 se estudiaba que el séptimo periodo era incompleto. Entonces, cuando tú miras libros que te digan la séptima tabla es incompleto, significa que el libro que estaba antes del 2015. Entonces, en libros que ya actualmente, adelante al 2015, te va a decir que el séptimo periodo es completo. Entonces, actualmente son 118 elementos, completando la séptima fila, ¿no? El séptimo periodo. Y en el año del 28 de noviembre de del 2016, se anunciaron oficialmente el símbolo de estos 4 elementos aprobados por la UPAC, en la cual en la séptima fila estaban, ¿no? Ahí están los nombres, si quisiera saber. Y ahí está el que ha propuesto, ¿no? El 113, de acuerdo a UPAC, el niobio, el 114, el moscovio, el 117, el tenesino, el 118, el oganeso. Pues ya tienen nombres. Bueno, aquí, entonces en este caso, para hacer un resumen, cuando se trata de la reseña histórica de la tabla periódica, se propone una mapa de línea de tiempo. Muy bien, hemos concluido, chicos, con la parte teórica. Volvemos, hacemos la parte del desarrollo de los libros. No sé si hay preguntas con respecto a esto.